Pues bienvenidos, vamos a poner a grabar en la nube. Recording in progress. Venimos estudiando ya lo que es prácticamente la última parte del capítulo 25 del libro de Mateo, en lo que hemos llamado principio de dolores. Eso es lo que hemos venido aprendiendo ya desde hace varias semanas. Creo que hoy cerramos con el capítulo 25 para después, para la próxima lección, que sería a principios de enero, entrar ya en otro tema que tiene que ver con lo mismo, nada más que en un tema que lo vamos a desarrollar desde lo que es el libro del Apocalipsis para ir entendiendo el final de los tiempos, ¿verdad? Habíamos quedado en el verso 14 del capítulo 25 del libro de Mateo. Una de las cosas que pudimos observar nosotros en las diferentes parábolas que el Señor hablaba es que Él decía que el reino de los cielos es, refiriéndose a las parábolas que tienen que ver con el capítulo 13 de Mateo en cuanto al reino de los cielos. Él está hablando en presente. En la parábola de las vírgenes, Él no inicia hablando en presente, sino que Él inicia en el verso 1 del capítulo 25, dice así: el reino de los cielos será, porque se está proyectando a la parusia, al arrebatamiento. Pero una vez que explica lo que es la parábola de las vírgenes, que estudiamos la semana pasada, y entramos a la parábola de los talentos, que es la que vamos a ver hoy, vuelve a hablar en presente y dice: el reino de los cielos es. ¿Por qué es importante tener claro estos tiempos verbales? Y especialmente durante la prédica de nuestro Señor. Porque el Señor está presentando lo que es el reino de los cielos desde su concepción. Cuando estoy hablando de su concepción, estoy hablando de su reinado, del momento en que Él viene y está al frente, haciéndose cargo. Ya no están los sacerdotes levitas, ya no está el sistema sacrificial antiguo, ya no está el sacerdocio arónico, sino está Él como sacerdote enseñándonos a nosotros cómo conducirnos. Es un asunto básicamente de conducta, lo que el Señor está diciendo en la tierra para poder ser nosotros conforme a lo que se ha de ser en los cielos. Por eso es que en la parábola de las vírgenes Él dice: el reino de los cielos será, en referencia a cuando ya las que están preparadas sean quitadas y se dejen al grupo de personas que han sido desobedientes, que no han actuado conforme a lo que el Señor ha pedido. Y eso fue lo que mencionó desde el verso 1 hasta el verso 13 del capítulo 25, lo que conocemos como la parábola de las vírgenes. Y vuelve a iniciar en el verso 14 diciendo: el reino de los cielos es, lo cual nos pone a nosotros otra vez en el presente, un presente continuo, un presente de conducta. Y empieza a comparar. Lo están viendo ustedes ahí en la pantalla, donde dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Hago la pausa aquí. Recordemos que la parábola maestra que el Señor nos dijo que debemos de usar para interpretar todas las parábolas, lo dijo a través de la escritura de Marcos. Si no entienden esta parábola, pues cómo van a entender todas las demás. Es la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, lo que él dice es que un hombre salió a sembrar, refiriéndose a él mismo, que dejó el cielo, dejó su trono donde estaba, Filipenses capítulo 2, y vino a sembrar, que es a dar su palabra, a presentar su palabra, donde él va a usar la palabra como semilla y le llama a las personas que va a dejar predicando buena semilla. A esas personas se les llama buena semilla. Y es cuando explica la parábola de la cizaña, porque al grupo de personas que no hacen lo correcto les llama cizaña. Ahí está la contraparte entre los dos grupos: los que hacen lo correcto y los que hacen lo incorrecto, pero dentro del entorno del reino de los cielos, que es lo que el Señor dice que es su campo, que es suyo, que a Él le pertenece. Entonces este hombre que se va lejos es este mismo que salió a sembrar, se devuelve, se va a preparar en el reino lo que son moradas para los que él está invitando a la cena, a las bodas del Cordero.
este hombre se va lejos. Estamos hablando, como le digo, de una parábola, pero la parábola nos habla de verdades. Este hombre se fue lejos y llamó a sus siervos. Mis hermanos, cuando él llama a sus siervos, por favor subrayen esa palabra, sus siervos. Lo cual significa que es gente que está al servicio, que gente que está dentro del reino, gente que está dentro de lo que a él le pertenece, trabajando, funcionando, reaccionando. Pero esta palabra siervos que está ahí viene del griego doulos. Es una palabra que se le da a los esclavos, pero no a cualquier esclavo. El doulos era aquel esclavo que cuando el amo quería liberarlo y le decía, bueno, ya ahora te voy a hacer libre, para hacerlo libre lo sentaba en su mesa a comer con él y con su familia. Entonces ese era un simbolismo de que el esclavo a partir de ese momento era un hombre que ya no estaba sujeto al amo, sino que tenía ya la libertad de desplazarse a donde quisiera. Cuando el siervo amaba mucho al amo, entonces el siervo no se quería ir. Entonces el siervo venía y le decía al amo que él quería quedarse sirviéndole, más no como esclavo, porque ya lo había hecho libre, pero que quería seguir sirviéndolo de por vida, por amor y gratitud. El amo aceptaba eso, ya el amo no se convertía, ya dejaba de ser su amo, ya no se le llamaba, o sea, no lo veía como amo, sino que él era un hombre libre al servicio de este hombre. Este hombre decía cómo se hacen las cosas, de qué manera se hacen, seguía dando instrucciones, seguía dando todo lo que él quería que se hiciera dentro de su hacienda, dentro de su campo, dentro de su reino en este caso. Pero este hombre ya no lo seguía por obligación. Este hombre ya no lo servía por obligación, este hombre lo servía por amor. Esa es la diferencia entre lo que se hacía antes en cuanto a la ley por obligación, lo que se hacía en el tabernáculo por obligación para poder estar limpio todos los días, cada semana, mañana, tarde y noche, delante de Dios. De cuando viene Cristo a nuestras vidas, nos libera y nos acercamos por amor, por gratitud, porque nos salva, porque nos libera. Entonces Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él en amor para adorarle. A estos son los adoradores que la palabra dice que Él busca, adoradores en espíritu y en verdad. En verdad significa con conocimiento, sabiendo realmente por qué nos acercamos a adorarlo a Él, por qué nos acercamos a servirlo. Nos acercamos por gratitud. Mientras que el que se acerca por obtener beneficios, porque le resuelva la vida, porque le resuelva su economía, eso no es gratitud, eso es interés. Entonces esa separación se hace cuando él menciona a ese siervo doulos o a esos siervos doulos. El doulos, cuando le decía al amo que quería quedarse sirviendo y el amo aceptaba, al doulos se le ponía en el lóbulo derecho, aquí en la oreja, se le ponía una argolla. Entonces este doulos podía andar por todo lado, que todo el que lo viera sabía que vivía en la casa del amo, pero que era un hombre libre. No lo perseguían, no lo trataban de agredir, es porque era un hombre libre que aún estaba en la casa del amo. Igual que nosotros vivimos aquí en la tierra, somos personas libres, libres para poder adorar de manera voluntaria, libres para poder adorar al Señor como Él quiere ser adorado. Y vuelvo a repetir, no por obligación, sino por gratitud. Ese es un doulos. Cuando Él dice que este hombre se fue lejos y llamó a sus doulos, está hablando, llamó a personas que le aman. Esto es muy importante. A personas que reconocen que los hizo libres. Está llamando a personas que sirven dentro de su hacienda. A eso se está llamando. No está llamando a cualquiera, no está llamando a una persona que no tiene que ver ni tiene relación con él. Al contrario, está llamando a una persona que ha decidido entregársele a él por amor. Entonces dice que este hombre que se va lejos
le deja a su siervo los bienes. En el caso de Cristo, los bienes, nosotros los podemos ver en el capítulo 5 del libro de Gálatas, se llaman frutos. Empieza con el amor en diferentes manifestaciones. No lo voy a leer, creo que ustedes pueden ir a Gálatas al capítulo 5 y leerlo. Ahí está el amor, la esperanza, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Ahí está todos los frutos que el Señor nos da a nosotros para que nosotros podamos edificar en el reino de Él. No olviden esta palabra edificar, es muy importante, es construir dentro del reino de Él. Para construir, los bienes que se dan se comparan en el verso 15 como talentos. El talento, si bien es cierto, se mencionaba como una cuestión de dinero, más que la moneda en sí, más que el oro o la plata, era una referencia básicamente a un peso. Así que cuando él está hablando que a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, conforme a su capacidad, y luego se fue, cuando él les está dando talentos, él le está dando medida de peso en cuanto a lo que va a ser equivalente en oro o plata, por supuesto por separado. Voy a dejar de compartir esto y vamos a ver una figura un momento para explicarles esto un poco mejor. A ver si pueden ver esa figura que está ahí. Es una balanza. Esta balanza, como ustedes la pueden ver, tiene 2 signos de pregunta. Porque la balanza no se pesaba o no pesa el producto por lo que dice afuera. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo en los tiempos de nosotros. Usted no pone a un lado una moneda de 500 colones y le pone 5 monedas de 100 al otro lado para equilibrar eso, porque la balanza es para equilibrar. En ese tiempo no era importante si la moneda era de 1 dracma o de 2 dracmas o si era un estatero o si era un shekel. Estoy hablando de monedas tanto griegas como hebreas. Eso no era lo importante. Lo importante es que lo que usted pusiera a un lado en oro fuera equivalente al otro lado en oro. O sea, se equilibra en oro. Si usted podía tener un talento y al otro lado poner el oro equivalente al peso en monedas, y tenía que dar exactamente igual. O sea, si usted tiene 1 kilo de oro, lo que la balanza espera que usted ponga al otro lado es 1 kilo de oro, sea en monedas pequeñas, grandes, medianas, no importa lo que sea, tiene que equilibrar. Eso hace que se equilibre la balanza. El Señor compone a la iglesia dentro del reino de los cielos. El Señor compone a lo que va a ser sus siervos, sus doulos. Unos son profetas, otros son maestros, otros son pastores, evangelistas. Tal vez otros sirvan en otras áreas. Pero al final de cuentas no es importante en qué área sirven o cuál ministerio tienen. Ahí lo importante es que al ponerse a un lado de la balanza, estas personas de manera individual tienen que alcanzar el equilibrio del peso que está al otro lado. Entonces, cuando nosotros vemos al otro lado quién está y quiénes están aquí a este lado para equilibrar el peso, nosotros nos podemos notar que quien está al otro lado equilibrando el peso es Jesucristo, es nuestro Señor. Ese es el testimonio con el cual nosotros nos tenemos que comparar con Él. Y cuando nosotros nos ponemos solitos acá, nosotros no podemos funcionar. Y no podemos funcionar porque no vamos a equilibrar el peso. O sea, la pesa no se va a equilibrar, va a mantenerse completamente echada hacia el otro lado. Lo cual significa que, lógicamente, entendiendo esto, lo que nos enseña a nosotros es que nosotros jamás vamos a llevar a la estatura del varón perfecto, o sea, acomodarnos en la línea de él. Pero cuando a este lado se pone, no importa, repito, cuál clase de moneda se ponga,
A este lado se pone las monedas correctas, es para llevar equilibrio esto. Entonces a este lado no se pone una persona en individual, no se pone un ministerio, sino se pone un cuerpo. Y hay que poner el cuerpo de Cristo para que la verdad, lo que es el amor, lo que es la enseñanza, todo sea equilibrado. Que el mundo reciba el testimonio de manera equilibrada, o sea, que la iglesia en conjunto pueda ser testimonio de lo que es la contraparte, que en este caso sería la vida de Jesús. Por eso es que él dice, sean santos como yo soy santo. Está hablando de equilibrio, está hablando de establecer un punto donde la gente vea a Cristo en nosotros como iglesia. Por eso dice, ámense los unos a otros. Ámense como yo os he amado, porque ahí es donde van a ver y a reconocer que son mis discípulos, en ese equilibrio. El egoísmo que desplaza a las demás personas y se sienta aquí, no puede equilibrar la balanza. Nosotros en individual no podemos equilibrar la balanza. Y no significa que en conjunto seamos santos como Jesús. Significa que en conjunto nosotros, con Cristo, podemos ser luminarias, podemos ser testimonio hacia las naciones, porque Él es fiel en decirnos que si nosotros caminamos conforme a lo que Él nos dejó, Él es fiel para dar testimonio de nosotros. Volviendo a la imagen que ustedes están viendo, ustedes ven aquí en el centro una flechita que está aquí que marca cómo la balanza, la romana, por eso se llama romana, porque es una balanza inventada en Roma, establecida en Roma. La balanza, para que esté pareja, en equilibrio, esta flechita tiene que quedar en el puro centro. Y esta flechita, mis hermanos, que está aquí, se le conocía en Roma como fiel. Ese es el nombre que tiene la flechita que está acá. Cuando la balanza se equilibraba correctamente, entonces se decía que el peso era fiel. Que la fidelidad de lo que se estaba vendiendo era respaldado por el equilibrio de la justicia, que es la balanza. De ahí nace todo lo que es el sistema legal romano. De ahí nace todo lo que nosotros conocemos hoy en día como equilibrio de justicia, ¿verdad? Bueno, volvemos al texto que estamos estudiando. Y espero estar siendo claro en lo que estoy explicando. El hombre llamó a sus siervos y les entregó sus bienes y le dio 5 talentos a uno. Entonces los talentos es una referencia a una medida de peso para equilibrar la balanza. A otro le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad. O sea, le dijo, cada quien le voy a dar lo que puedan administrar. No le dio cargas que no pudieran llevar, no le dio cargas que no pudieran soportar. El Señor dice que nosotros incluso somos probados hasta donde podamos resistir. O sea, Dios no nos va a dar nada que no podamos sacar adelante, porque Dios es fiel, porque Él va a dar testimonio de que el equilibrio de nuestra conducta sea correcta si lo hacemos conforme a sus reglas, conforme a sus mandamientos. Y entonces los talentos son para poder cumplir con esos mandamientos: el amor, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Templanza es el dominio propio, la capacidad de dominarnos. Todo eso es para poder cumplir con las reglas que Él establece y poder vivir una vida de justicia, una vida equilibrada. A cada uno le dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Recuerden lo que les acabo de decir. El talento es una medida de peso en la balanza, no es el dinero en sí, aunque lo que se usaba o lo que se ponía de peso era dinero, eran monedas de oro, monedas de plata. Eso era lo que se ponía para equilibrar, pero básicamente es la masa lo que se está pesando. O sea, no, el talento que se está usando en esta parábola no es en sí el producto, sino la descripción de la masa que se va a pesar para poder entender cómo funcionamos nosotros
dentro del reino de los cielos como iglesia. Y este equilibrio, esta equivalencia, lo que hace es hacer o dar fidelidad de quién somos nosotros. Cuando Él venga, Él va a buscar que nosotros hayamos hecho conforme a lo que Él dice. Él va a buscar obreros que no tengan de qué avergonzarse. Él va a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. Sin mancha y arruga no significa que no pecamos, porque todos los días pecamos. Sin mancha y arruga significa que estamos claros que no somos nosotros en individual los que estamos siendo pesados, sino como iglesia, como grupo. Y si nosotros estamos como grupo, como iglesia, siendo pesados, y nosotros podemos trabajar juntos por el reino de los cielos, nosotros vamos a poder ser un buen testimonio a las naciones de lo que es Dios para con nosotros, porque la iglesia es la que proyecta hacia afuera lo que Dios es con la iglesia para que la gente crea, iniciando, como les dije, básicamente en el amor. Entonces, después de que empieza a describir a estos hombres, a los cuales les dejó sus cosas para que trabajaran, entonces, déjeme para cerrar los microfonitos de los que van entrando, ahora sí. Dice, asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, asimismo como el que le dio 5. Y ahí viene un pero importantísimo en el verso 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. Por favor, préstele atención a esto. ¿Qué fue lo que hizo? Cavó y escondió. Por eso lo puse en rojo. Cavó refiere a que hay un trabajo que está haciendo, porque no fue que tiró el dinero o tiró el talento. Ahorita voy a aclarar un poquito más a qué se refiere, porque se está refiriendo a un argurión, y el argurión es monedas de plata. A eso es cuando él dice que cavó en la tierra y escondió el dinero, se está refiriendo a arguriones, o sea, eran monedas de plata. Esto es una parábola que el Señor está usando para enseñarnos, no era un evento real, aunque nos habla de una verdad. Lo usa para que podamos entender esa verdad. Y el Señor viene y nos enseña a nosotros que este hombre agarró, se esforzó para hacer un hoyo, para hacer un hueco, un talento. Un talento era una medida de peso bastante grande. Así que él viene y esconde lo que se le dio. No es una moneda, sino es, no como lo dice, o sea, es que podemos entender porque le dio un talento, podemos entender que le dio una monedita, no, le dio suficientemente para trabajar, le dio lo que necesitaba conforme a su capacidad. Y este argurión, o sea, este producto, esta plata, él la esconde, la guarda, hace ese trabajo de esconderla. ¿Por qué quiero rescatar esto, mis hermanos? Porque de la misma manera, cuando el Señor dice que mirad a las aves del cielo que no trabajan ni hilan, pero que el Señor cuida de ellas, o los lirios del campo también, y que ni Salomón se ha vestido como uno de ellos, hablando particularmente de las aves no es que no trabajan, ellas hacen sus niditos, ellas alimentan a los polluelos, pero no se afanan por trabajar. Nosotros tenemos que aprender a leer la figura que está ahí. Este hombre no es que era un vago, sino que trabajó para ocultar, trabajó para esconder, con un propósito, con el propósito de no perder lo que se le dio, con el propósito de que no se lo robaran, para devolvérsele al amo. Ahí hay una intención buena. Ahí hay una intención de no perder lo que se le dio. Ahí hay una intención de que el amo, cuando regrese, por lo menos encuentre lo que le dio. Pero eso no es lo que Dios quiere con nosotros. El Señor dice que el siervo negligente, el siervo que hace lo que se le pide, le llama un siervo inútil. En cuanto a lo que es el reino de los cielos, una persona que hace lo que se le pide es el que se conforma con que Dios lo salvó nada más. Y se congrega y tal vez ora, tal vez se disipula, pero eso es lo que se le está pidiendo. O sea, lo que se le está pidiendo es ore, congréguese, disipúlese, estudie.
Eso es lo que se le pide, entonces hace lo que se le pide, pero esconde algo que es justamente lo que el rey quiere que nosotros demos. Y está alrededor de el primer talento o lo que es el primer fruto o el fruto central de todo lo que nosotros tenemos y es el amor. Le decía yo a la iglesia que nosotros decimos amar a Dios por sobre todas las cosas, pero eso no es cierto. Si amáramos a Dios por sobre todas las cosas, haríamos lo que Dios quiere y nosotros no hacemos lo que Dios quiere. Hacemos básicamente un poco lo que Él quiere, un poco lo que nosotros queremos y un poco como que medio negociamos entre lo que Él quiere y queremos. Pero al final de cuentas no hacemos lo que Dios quiere, no lo hacemos como Jesús sí lo hizo, al 100%. Y decimos amar al prójimo como a nosotros mismos y tampoco, lo amamos a conveniencia. El Señor lo que quiere es que nosotros no escondamos ese amor, que no tengamos miedo a expresar ese amor al 100%, que si lo amamos a Él y tenemos que decirle a una persona, no, porque esto a Dios no le agrada, aunque esa persona se enoje con nosotros, aunque ponerlo a Él en primer lugar. No, hoy es el día del Señor, hoy yo me voy a congregar pero ¿cómo es eso? Si nosotros somos tu familia y te vinimos a visitar, no, yo los amo también, pero hoy es el día del Señor, o sea, no hay negociación en eso. O tal vez tenemos que hacer cosas o decir cosas para quedar bien con el jefe, porque el jefe provoca que mintamos, tal vez alguien es un contador y el jefe quiere que le maquille las finanzas para no tener que pagar tanto impuesto y ay, qué miedo a que me echen. Entonces, ese es el estar jugando entre el mundo y lo que Dios es. Esconder el argurión, esconder la plata es realmente no entender a quién le debemos nuestra salvación. O sea, es no entender que somos doulos, que estamos libres, no por nada que hayamos hecho nosotros, sino que estamos libres porque Dios así lo quiso, porque Dios quiso rescatarnos y debemos de ser consecuentes con lo que Dios hizo en nosotros. O sea, debemos de entregarnos al Señor al 100% y no hay punto para negociar eso. O sea, es Dios en primer lugar, es Dios en segundo lugar y es Dios en tercer lugar. Lo demás son añadiduras. Cuando Él está hablando de esto, cuando Él está hablando de la plata tiene un significado en la Biblia, mis hermanos, la plata tiene un significado de redención. O sea, Él fue el que pagó por nosotros. Quiero hablar un poquito de la plata, no voy a hablar de todo lo que significa la plata dentro de la Biblia porque es mucho, pero podemos centrarlo en la palabra redención, redimir. Redimir es pagar una deuda de otra persona, es pagar una cuenta que otro no podía pagar. Eso es redimir. Cuando usted llega y le paga a alguien una cuenta que no le era posible pagarla. Eso hizo Cristo con nosotros. Pagó una cuenta que nosotros no podíamos pagar. Entonces, en Proverbios 10:20, hablando un poco de la redención, dice que la palabra refinada es la lengua del justo. El corazón del malvado no vale nada. O sea, cuando nosotros, la plata refinada es la lengua del justo. El corazón del malvado no vale nada. La palabra redención está representada en la plata y la redención tiene que dar una respuesta. Una de esas respuestas es cómo hablamos. Por eso la plata refinada es la lengua del justo. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Qué palabras usamos? ¿Cómo nos expresamos hacia las demás personas? ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? En Proverbios 10:16 dice, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. O sea, la inteligencia, la sabiduría, la forma de responder es lo que el Señor considera que nosotros tenemos que tener como valor a la hora de actuar. Vale más la buena fama que muchas riquezas, hablando de testimonio, más que el oro y la plata, la buena reputación. ¿Qué está hablando? ¿Cómo hablo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo pienso? ¿Y cómo es mi testimonio delante de las demás personas? Porque la imagen que nosotros vemos en esto en cuanto a la plata es que el Señor pagó por nosotros un precio para que nosotros vayamos a ser hacia las demás personas la luz que esas personas necesitan.
Voy a hablar un poquito más de la plata y lo voy a hacer en imágenes. Voy a compartir otra imagen y por favor préstele atención a esta imagen que voy a compartir. El tabernáculo se componía de diferentes materiales. Entre los materiales que se encuentran estaban las tablas que rodeaban el tabernáculo. Voy a ver si lo puedo hacer acá. Es una imagen pequeñita. A ver, no sé cuál imagen es dejar de compartir. A ver, yo creo que estoy poniendo la imagen equivocada. A ver si sale la correcta. Me dicen si le sale una tabla, porque a veces no sé si están viendo una tabla y o están viendo todavía la... Están viendo todavía la... Ya sale. Ya sale. Muchas gracias, Ernita. Sí, Bienvenida. ya. De nada. De nada, pastor. Estas tablas que ustedes están viendo rodeaban el tabernáculo. Estas tablas eran de madera de acacia. Y la base que se ponía en el piso era de plata. Sobre estas bases que están viendo ahí abajo, espero que estén viendo el cursor, era la plata. Ahí se insertaban las tablas. Y estas tablas hacían todo lo que era la vuelta redonda del tabernáculo, de la tienda de reunión básicamente, donde iba a estar el lugar santo y el lugar santísimo. La madera de acacia tiene la particularidad de que no se quema con el fuego, o sea, ella soporta altas temperaturas. Es como si usted metiera hierro. Pues si ya le da mucho fuego, pues ella se va a quemar, pero alcanza tanta temperatura, a temperatura tan alta, que la madera de acacia no se daña. O sea, sí se deteriora, pero resiste el fuego. Eso habla de la temperatura, habla del cuerpo de Cristo. Eso habla de lo que Dios nos dio a nosotros a través de su sacrificio. O sea, nos enseña a nosotros que en Cristo nosotros podemos resistir el fuego, la prueba, podemos resistir las aflicciones sin que la iglesia se destruya, o sea, sin que la iglesia caiga. Pero tienen que estar estas tablas de acacia que representan la humanidad de Jesús, y por lo consiguiente todas las tablas unidas representan a la iglesia, el cuerpo de Cristo, el equilibrio que estamos hablando. Tienen que estar sujetas, puestas sobre una base de plata, que es la redención, o sea, sobre su sacrificio, sobre su obra. Alrededor del tabernáculo también vamos a ver unos postes que van ahí están los postes. Bueno, ahí está la tabla. Quito la tabla y busco el poste otra vez. ¿Qué están viendo ahorita? A ver, ¿están viendo el poste? No, pastor, una ruedita que da vueltita. Una ruedita que da vueltitas. Sí. A ver. Como cuando está abriendo algo, pero no abre. Voy a dejar de compartir. Ahí voy otra vez, a ver cómo nos va. Es que se está portando muy mal esto. A ver si sale ahora. ¿Ahora? No, todavía no. Sigue dando vueltitas. Sigue dando vueltitas. Como un asterisco. Está la leyenda que dice que está empezando la función de compartir la pantalla. Función compartir de pantalla en pausa. Voy a ver qué le puedo hacer. Es que... A ver. Mientras tanto les voy diciendo que que no quiere hacerme caso. Está muy desobediente. Tengo el poste, tengo este. Bueno, vamos a ver si ahora sí me funciona. Y si no, se los explicaré. Ahora que ven. No, todavía. Bueno. No. Voy a describírselos a ver si se los puedo describir de la mejor manera.
Mientras tanto me voy a devolver a ver si puedo compartir por lo menos el texto, porque eso sí, sí me interesa que lo vayamos leyendo. El texto sí lo ven. Sí, señor. Ok. Quién sabe qué será con las imágenes. Bueno, alrededor del tabernáculo hay unas telas de lino que hacen como la especie de, de cerca. Bueno, no es una cerca, sino que para que la gente no entre al tabernáculo, permanezcan afuera y los sacerdotes hagan todos los servicios adentro. Estos postes, estas telas se sostienen por 60 postes alrededor del tabernáculo. Los 60 postes también representan el 6 al hombre y el 10 la abundancia o al hombre perfecto, vuelven a representar a Cristo, o sea, al cuerpo de Cristo, a la iglesia de nuevo. En Cristo, en el equilibrio de lo que venimos hablando. Cada poste de estos tiene una base de plata. Ay, muchas gracias, Johnny. Véanlo ahí, Johnny lo está presentando. Ahí están los postes, ven, alrededor. Cada poste de estos tiene una base de plata y arriba tiene lo que se conoce como un capitel. Un capitel es como una coronita que se le pone al poste arriba de plata, amarrado a la tierra a través de una cuerda de cabra, de hilo de cabra. La cabra representa lo feo, el sacrificio. Gracias, Johnny. La tabla representa lo feo, lo que representa es que el sacrificio es sostenido sobre una base de bronce, ¿cómo se llama? El poste también de madera de acacia, y lo que esto representa es el sacrificio, el dolor que el Señor pasó. Esos son los capiteles y las bases que se ven en el tabernáculo. Cuando el Señor está hablando de los talentos, cuando el Señor está dándole talentos a ellos, está hablándole de algo que es fruto de lo que nosotros podemos recibir gracias a su sacrificio. Nosotros no podríamos tener fe, porque así lo dice Pablo, nosotros no podríamos tener fe si el Señor no hubiera resucitado. Él murió, pero Él tenía que resucitar para que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos capacite. Nos dé eso que Él nos deja a nosotros como talentos, aunque ahí está representado o están en cuanto a aparentemente dinero, pero ya les dije que no es dinero, sino como lo dice la palabra aquí arriba, por si lo quieren anotar, argurión, aquí está, argurión. Eso se refiere a la plata más que todo, a la plata más que a la moneda. Diferentes denominaciones o de las monedas, pero siempre es una referencia al peso de la plata. Puede ser que se pese plata, puede ser que se pese oro, puede ser que se pese bronce, pero en este caso está hablando del argurión, o sea, de plata. La redención nos hace que nosotros podamos dar lo que el Señor nos dio. ¿Qué nos dio el Señor? Misericordia, podemos dar misericordia. ¿Qué nos dio el Señor? Compasión, nosotros podemos dar compasión. ¿Qué nos dio el Señor? Amor, nosotros podemos dar amor. ¿Qué nos dio el Señor? Perdón, podemos dar perdón. Eso es los talentos que el Señor nos dejó administrar a nosotros. No que no lo guardemos, o sea, si nos dio perdón es para que perdonemos. No para que tengamos miedo de perdonar porque nos pueden lastimar. Sí, podría ser que nos vuelvan a lastimar en algún momento, pero estamos llamados a perdonar. Nosotros no podemos guardarnos el perdón, o sea, no lo podemos esconder, no lo podemos hacer el trabajo de tratar de mantenernos escondiendo ese perdón, esa compasión por miedo a fallarle al Señor, porque en algún momento nos podemos enojar, nos pueden lastimar, podemos responder mal, entonces por miedo a fallarle al Señor, guardamos y escondemos lo que Él nos dio. No, nosotros estamos llamados a perdonar, a amar, a practicar la misericordia. Y si nos lastiman, pues que Dios nos dé la fuerza que Él tuvo para subir a la cruz por nosotros, que nos dé la fuerza para poder llorar, siempre agradándolo a Él, llorar y sufrir siempre sabiendo que esto lo exalta a Él.
Entonces Él nos deja eso para que funcionemos como Él, para que seamos los que estamos proyectando el sacrificio para Él hacia allá. Eso es la plata representa eso, redención. Dice el verso 19 de lo que estamos leyendo, el capítulo 25 de Mateo, que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, aquellos doulos, y arregló cuentas con ellos. O sea, los llamó a pedirles qué hicieron con lo que les di. O sea, todo lo que les di, lo que yo hice por ustedes, ¿qué hicieron con eso? ¿Qué hicieron con mi sacrificio, con lo que yo hice por ustedes, derramando hasta la última gota de sangre, lo que yo hice por ustedes, dejando mi trono en los cielos para venir para que ustedes pudieran ser parte de ese equilibrio, de esa pesa donde ustedes tienen que representarme a mí como familia, como iglesia, como hermanos? ¿Qué hicieron con eso? Yo vengo a pedir cuentas de eso. Entonces llegó uno que recibió 5 talentos y trajo otros 5. O sea, hay uno que dice, no, hey, Señor, yo trabajé, yo me esforcé, que a veces me hicieron sufrir, a veces me despreciaron, a veces me traicionaron, pero yo puse en práctica lo que tú me enseñaste. Yo puse en práctica tu amor, yo puse en práctica la compasión, el perdón. Aquí está. Crecí, aprendí, pude experimentar realmente en mí hacia los demás lo que tú hiciste en mí. Gracias, Señor. Aquí te doy esto. Gracias porque esto me ayuda a madurar, me ayudó a ser una mejor persona, me ayudó a ser más agradecido con lo que hiciste, Señor. Aquí están estos 5 talentos. Entonces el Señor le dice a este hombre que le entregó 5 talentos, 5 me diste, le dice al Señor, 5 te entrego aquí otros 5 sobre ellos. Y el Señor le dice, bien, buen siervo y fiel, le dice, bien, buen siervo y fiel, buen doulos, que hace las cosas por amor a mí, no por quedarle bien a los demás. Que estás agradecido conmigo y no lo haces porque te aplaudan, por quedar bien con los demás, lo estás haciendo porque me amas. ¿Qué es lo que está haciendo? Buen siervo fiel, la flechita está en el centro, dice, encontraste el equilibrio durante tu vida. Buen siervo fiel, dice. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, le dice. O sea, bueno, no te di mucho, no fue lo suficiente para enfrentar este mundo. Tuviste que enfrentarlo con tu humanidad, con tu imperfección, con tus pecados, pero aún así te esforzaste. Venga, entre en el gozo de su Señor. Allá atrás viene el otro, el que tenía los otros 2 talentos, al que le había dado 2 talentos, y le dice, al Señor 2 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 2 sobre ellos. Y de la misma manera, dice el Señor, le dice, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Recuerde que a cada uno le dio conforme a la capacidad. No le dio nada que no pudiera resistir. Si usted tiene en su entorno personas que no le hacen sentir bien, que le hacen enojar, que le hacen entristecer, que lo avergüenzan o la avergüenzan, lo que usted vive en su entorno es porque el Señor sabe que usted lo puede sacar adelante. No le va a dar más de lo que pueda resistir, que usted puede sacar adelante la tarea. Solo que necesitamos sabiduría, saber hablar y hacer un buen testimonio a través del amor. Saber conducirnos. Pero entonces alguien dice, no, yo no puedo soportar esto, es que si yo, ay Señor, es que si yo en mi trabajo, si yo abro la boca y le digo a estas personas que yo no hago eso porque va contra mi fe, se van a burlar de mí. Bueno, usted va a poder soportar esa burla, porque el Señor le va a dar la fortaleza de con la cabeza erguida enfrentar la burla por Él. El Señor dice, bienaventurados si por mi causa os persiguen y os vituperan diciendo mentiras. Entonces eso nos hace bienaventurados. Usted puede sacar adelante eso.
No, no, mejor escondo lo que me diste, Señor, mejor escondo el talento, vivo una vida de perfil bajo y cuando vengas por lo menos no me vas a encontrar peleando, no estoy diciendo malas palabras, estoy queditico, pero conforme ya me salvaste, yo voy a preocuparme de esperarte nada más. Porque tengo miedo de ofenderte, Señor. Pero llegando aquel que había recibido un talento, le dijo al Señor, te conocía. Es importante rescatar eso. Conocía lo que el Señor quería y lo que el Señor no quería que se hiciese. Te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde sembraste y recoges, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, lo que le está diciendo él al Señor, le dice, Señor, yo sé que usted es un hombre exigente, que usted quiere las cosas bien. Así que tuve miedo, dice. Tuve miedo y fui y lo escondí. No quise exponer tu talento. No quise arriesgarme a que después este amor se convirtiera en odio. No quise arriesgarme a que después este amor que tú pusiste en mí, que tanto crece, por culpa de las personas, yo termine en amargura, en resentimiento. No, mejor simplemente me senté en una banca. Escuchaba el mensaje del pastor de vez en cuando. Leía la Biblia, oraba, Señor, sí te oraba. Todo eso hice, pero no quise relacionarme con las personas. No quise relacionarme con los hermanos porque después iba a terminar resentido. No quise decir lo que no me gustaba. Cuando el Señor no dice que no digamos lo que no nos gusta, sino que lo digamos sin enojarnos. O sea, o enojándonos, pero sin pecar, sin ofender. Airaos, pero no pequéis, dice el Señor. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero sí puede decir lo que no le gusta, pero dígalo con amor. No, yo no me arriesgo porque después me dicen algo y voy a terminar con un taco en la garganta y voy a terminar detestando a todo el mundo. Y cuando yo voy a detestar a todo el mundo, Señor, usted dice entonces que se va a enojar conmigo. Entonces mejor me quedo queditico. Ahí voy de perfil bajo. Es más, ni siquiera me voy a volver a congregar. Suficiente con que ponga una prédica ahí de vez en cuando, porque si voy a la iglesia y me dicen algo, entonces voy a terminar peleándome con todo el mundo. Yo no quiero ofenderte, Señor. Por eso tuve miedo, dice. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. O sea, me salvaste, eso fue lo que conservé, la salvación. Me cuidé de no caer en pecado, me cuidé de no emborracharme, me cuidé de ver cosas. No, yo me cuidé, sí, me cuidé. Solo que de ahí no pasé. Siervo malo, negligente, le dice. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Usted sabía lo estricto que yo soy. Por tanto, por eso, debías de haber dado mi dinero a los banqueros. Recuerde que es el argurión, la plata, la redención. Darle a los banqueros lo que quiere decir es como mínimo usted debió haber dado testimonio de mí, no quedarse como en un plan ahí de pausa. Por lo menos hubiera buscado algo donde usted hubiera sido parte de los demás, hubiera buscado algo que ayudara a los demás. Ya si usted no quiere, si no se quiere esforzar, si tiene miedo, pero colabore con los demás, trate de ser parte de ese equipo. El equilibrio se da donde el cuerpo se pesa en contra o contraparte con la obra de Cristo. Debiste haber dado mi dinero, mi redención. O sea, debiste haber compartido lo que yo te di. Por eso es que nosotros tenemos que prestarle mucha atención a la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos. Pero no haciendo discípulos necesariamente que usted se ponga una escuela, que se ponga una iglesia. No, ponga en práctica lo que yo le di. Comparta, acérquese, hable, bendiga, para que vean en usted lo que yo vine a hacer cuando yo caminaba por estas calles de Galilea, cuando caminaba por Cafarnaúm, cuando yo iba a Betania. Yo caminé entre pecadores y los pecadores aquí eran contrarios a mi santidad, pero yo caminé entre ustedes para que ustedes vean que sí se puede caminar respetándose, porque eso es una de las cosas que le dijo a Pedro. Sin embargo, para no ofenderles, vaya y traiga un pez y pague los impuestos. O sea,
No, o sea, no es que usted se meta en una cápsula. No es que usted se meta y usted diga, ahora voy a hacer la comunidad de Cristo, yo solito, esta es mi propia comunidad. No, no, no. Viva la vida. Viva. Reflejándome a mí. No necesita participar en las cosas que son infructuosas, las cosas que van contra mi carácter. No, no, no. Pero también usted tiene que ser luz. Tiene que iluminar a las demás personas. Tiene que alumbrar a las demás personas. En Filipenses capítulo 2, verso 12 al 16, Pablo nos habla de esto de esta manera. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Es lo mismo que el Señor está diciendo. Ocuparse en la salvación no significa que nos encapsulemos, no significa que vayamos a perder la salvación, porque la salvación está sellada para nosotros una vez y para siempre. Lo que el Señor está diciendo es, pongan a funcionar lo que han recibido de mí. Compartan. Sean parte de la familia, sean familia. Yo los hice una familia. ¿Y quiénes son mi familia? Dice, bueno, los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi madre y mis hermanos, dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre. Ustedes son mi familia. Entonces compartan como familia. Ocúpense de eso con temor y temblor. Porque no están solos, porque no es su fuerza, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, esfuércense y Dios les va a dar lo necesario para sacar adelante y ya se los dio. O sea, ya le dio el amor. Ahora lo que hay que hacer es desarrollarlo, ponerlo en práctica. Alumbrar este mundo tan oscuro. Háganlo sin murmuraciones, sin contiendas. O sea, dejen de estar peleando, dejen de estarse criticando. Que porque el otro usa los zapatos negros y el otro usa los zapatos blancos. Que porque el otro predica muy bonito y el otro no predica tan bonito. Que el otro canta muy bonito, el otro no canta muy bonito. Ámense, dejen de estarse preocupando por las pequeñeces. Dejen de estar causando división. Yo no quiero que tengan división, yo quiero que estén unidos, un solo cuerpo, para que estén en la balanza, la equilibren y la fidelidad, el fiel pueda decir, sí, estos son benditos para entrar en el reino de mi Padre. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Tienen que marcar la diferencia. Ustedes no están marcando la diferencia, marquen la diferencia. En medio de la cual, dice, en medio de esta gente resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, alumbran a las demás personas, les pueden dar esperanza a las demás personas. No que las personas digan, mira, si ese es cristiano, ¿yo para qué quiero ser cristiano? Si esa gente se la vive mordiéndose, hablando mal unos de los otros. ¿Para qué yo quiero ser así? Para eso me quedo como estoy. Es más, yo vivo más en paz que esos. No, mis hermanos, que la gente diga, yo quiero ser como ellos. O sea, qué bueno. Me encontré una iglesia donde yo siento el amor de Cristo, donde me siento bien, me siento cómodo. Es mi familia. Son mi familia. Sentirse gozoso, feliz de cuando nos vemos, tener ese deseo de compartir y que el mundo donde vea eso diga, qué bonito cómo esta gente se conduce, qué bonito cómo esta gente vive, qué bonito cómo esta gente se apoya los unos a los otros, cómo se abrazan en la necesidad y cómo se gozan cuando les está yendo bien. O sea, qué bueno, qué hermoso, yo quiero ser parte de eso. Pero para eso, dice el verso 16, tenemos que estar asidos a la palabra de vida. O sea, tenemos que estar agarrados de la palabra de vida, de la enseñanza, del modelo que está al otro lado del equilibrio de Cristo. Tenemos que llevar esa balanza para que en el día de Cristo, dice el verso, tengan que gloriarme, pues no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Él está diciendo que él como maestro, él lo que más desea es ver que lleguen al final y que lleguen bien. Como Juan dijo, hijitos míos, dice, que él se gozaba cuando veía a sus hijos caminando en la verdad. Lo que
lo que Juan y Pablo están diciendo es que no hay mayor éxito para un padre, no hay mayor éxito para un maestro, para un formador en Cristo, para una persona que predica la palabra de vida. No hay mayor éxito que ver a las personas al final caminando en los caminos del Señor. Esta semana, nuestro hermano Rafa iba a presentar la reflexión, pero él cuida a su papá. Entonces, semana de por medio, él cuida a su papá y a veces lo cuidan su familia. O sea, ellos se turnan. Es lógico. O sea, yo les he dicho a ustedes, la única razón por la cual usted puede faltar a congregarse es porque esté enfermo o porque esté cuidando a su familiar enfermo. Es la única razón. De ahí en fuera, si no están enfermos, pues preséntese. Caminen en esa dirección de ir ante la familia de fe. Bueno, esa semana mi hermano Rafa me llamó y me dice, pastor, es que Jimena le gustaría hacer la reflexión en mi lugar porque yo no voy a poder ir. Yo le dije, claro que sí, mi hermano. Jimenita, que ya ahora ya es Jimenota, ¿verdad? Es una muchacha. Yo le digo Jimenita porque la conocemos desde que estaba chiquita, como desde 5 años. Ella ha venido recibiendo enseñanza, ya se ha venido formando dentro de la congregación. Un día de estos, tal vez cuando entremos, bueno, esto no, cuando entremos les voy a decir dónde nació la escuelita dominical y por qué nosotros no tenemos escuelita dominical y dónde nació y que esto que no es malo, pero no es bíblico, no permite que los chicos se formen como Dios los quiere formar dentro de la congregación. Son parte de la congregación, no son un segmento que tiene que estar allá aislado y que vengan cuando no molesten, cuando no lloren, cuando no hagan bulla, ¿cómo se le ocurre? Entonces, si no podemos soportar a nuestros hijos y tenerles paciencia a ellos, ¿a quién le vamos a tener paciencia? Bueno, Jimena hizo la exposición y yo me gozo mucho. Yo me gocé mucho y sé que la iglesia también se gozó en verla a ella, ver el fruto del tiempo. Y eso alumbra, eso ilumina. Entonces uno como maestro, que les he dicho, expongan a sus hijos a la palabra, siéntenlos a la par cuando están en la reunión aquí. Cuando van a la iglesia, siéntenlos a la par. Ellos van a tener muchas preguntas. A veces se cansan, a veces se duermen, pero llega el momento en que vamos a ver los resultados, como pasó este sábado. Se ven los resultados cuando yo veo a Daniel. Se ven los resultados cuando yo veo a Natalia, cuando veo a Derek, que aunque está pequeño, él empieza a hablar, a querer participar, a Fabi, que ya está también tomando esa iniciativa de ella. Son los frutos que van saliendo. Eso es lo que él está diciendo, dice. Él está diciendo que se goza de ver a la iglesia cuando hace lo correcto. Ahora, si él se goza de ver a los hermanos haciendo lo correcto, y si yo me gozo de ver a los jóvenes, a los niños haciendo lo correcto en la iglesia, aprendiendo, exponiendo con autoridad, exponiendo de una manera amplia, sin miedo, con seguridad, con conocimiento, bien estructurado. Ahora imagínense el Señor, que fue el que dio la vida, la sangre, hasta la última gota, cómo Él se siente, cómo Él se goza de vernos a nosotros haciendo lo correcto. Claro, hacer lo contrario, esconder el talento, sentarse en una banca y a ver pasar el tiempo, y a veces ni en la banca, sino estar metidos en la casa, sin hacer el esfuerzo de congregarse. Más bien, Jesús fue hasta la cruz, caminó 3 millas hasta la cruz bajo el sol, desangrados, en hambre. La última vez que había comido fue la noche anterior en la cena. De ahí no le dieron más de comer. Había recibido latigazos, su carne había sido despedazada en la espalda y en los muslos, los glúteos, porque lo que es el látigo tiene unos ganchitos que le arrancan la carne como quien despelleja un animal para sacrificio, con sus músculos expuestos.
Imagínense, mis hermanos, cómo se goza el ver de que los hijos, sus hijos y nuestros hijos no hagan las cosas por obligación, sino por amor, que nazca de la misma criatura, como cuando Fabi quiere y dice, quiere leer, quiere orar, cuando Jimena lo hace, cuando los chicos lo hacen. Eso nace del corazón, eso es algo que vale, mis hermanos y mis hermanas, vale oro. Usted no le dice, vaya, haga. No, yo quiero hacerlo. En eso se goza. Pero si se hace lo contrario, produce esto que el Señor siente cuando está explicando esta parábola. Quitarle pues el talento a este hombre negligente que sabe lo que yo quiero que haga, pero no lo hace por miedo. Quítele el talento y déselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. La gente concentra esto alrededor de la plata, de las casas, de los carros. Él está hablando de lo que es ser equivalente a nuestro Señor a Jesucristo. Eso es lo que él está diciendo. Al siervo inútil echale en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. No lo voy a explicar, creo que he explicado. Metámoslo en la super lavadora. Vamos a pasarlo por la santificación, lo vamos a limpiar y lo vamos a poner como nuevo. Y entonces se dan los eventos de la parucia y hay una división entre los juicios. Y en el verso 31 empieza ya a hablar no de un juicio hacia su pueblo, no de un juicio hacia los doulos, hacia los creyentes, hacia las personas que deberíamos de actuar bien, sino que ya se extiende a las naciones, que es el tercer gran juicio. Cuando el Hijo de Dios venga en su gloria, se le conoce como el día de Cristo, y todos los ángeles santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Doxa. Doxa es un concepto que Parménides, un filósofo griego, dice que la doxa es la vía de la verdad de la vía de la opinión. La doxa es, aunque la doxología es la alabanza, la adoración, Parménides dice que es separar, aprender a separar la verdad de la opinión. O sea, de lo que a usted le parece a lo que Dios quiere. Bueno, él no lo está diciendo así porque él está hablándole a los griegos, pero la doxa viene de eso, de darle gloria a Dios, exaltar a Dios, o sea, honrar a Dios. Viene de separarme yo de mi opinión para poder escuchar lo que Dios dice. O sea, Parménides lo que dice es quitar las apariencias, ilusiones y engaños en contraposición de lo que es el conocimiento para encauzar la verdad y buscar la verdad. Entonces la doxa, la doxología, el doxo, o sea, lo que el Señor está diciendo, que cuando el Hijo de Dios venga en su gloria y los santos ángeles con él, él se va a sentar en su trono de doxa, en la verdad, en lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. No en lo que la gente opina, sino en lo que Dios decide. Voy a ver si con 1 Corintios capítulo 3 puedo ayudar a nuestros corazones y a nuestras mentes a tener una mejor idea de esto. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo a los Corintios en el verso 10 del capítulo 3 de la primera epístola, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el otro edifica encima. El fundamento es la enseñanza. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, tengan cuidado qué es lo que va a enseñar. ¿Va a enseñar lo que Dios enseñó o va a enseñar su opinión? Ahí está la separación entre el doxo y mi opinión, entre lo que yo creo que está bien y lo que Dios dice que está bien. Porque no todo lo que es legal es bueno. Puede ser legal, mas no bueno. No todo lo que está aprobado por la ley de la tierra está aprobado por Dios. Entonces yo tengo que aprender a separar eso. ¿Qué es lo que Dios quiere y qué es lo que el ser humano quiere? Incluyendo al ser humano, incluyéndome a mí como
como persona, pero nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Es Jesucristo el fundamento que se debe poner. Todo lo demás, todo lo que el hombre diga es que lo hago por Cristo, es que a mí me parece que así estoy agradando a Dios, es que esta es una buena alternativa, es que esto es una buena estrategia, es que esto... No. El que sea bueno no significa que es bíblico. Porque no estoy hablando de pecado, estoy hablando de hacer las cosas como Dios dice que se hagan. Nadie puede poner otra cosa que no fue la que Dios dijo y como dijo que se hiciera. Y si sobre este fundamento, en el verso 12, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, ahí está lo bueno con lo no bueno. Está edificándose. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, y subraya esta parte, por favor, mi hermano y mi hermana. Voy a subrayarlo aquí delante de ustedes para que quede grabado en sus mentes. Él está diciendo que va a haber una prueba. Si bien es cierto que el individuo no va a perder la salvación, oiga, si bien es cierto que el individuo va a ser salvo, es lo que el Señor está diciendo, aquí lo estoy poniendo en grande. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que un grupo de personas va a tener que pasar por la superlavadora, va a tener que pasar por el llorar y el crujir de dientes, no para que se vaya al fuego eterno, sino para poder accesar al reino de los cielos. Y cuando digo el reino de los cielos inicia desde acá, pero estoy hablando ya de la manera presencial. Y después de eso él dice, y entonces ya viene el juicio para todos, el juicio para las naciones, después de que él establece lo que son los unos de lo que son los otros, lo que son sus doulos de los que no lo son. Porque los doulos, sus hijos, siguen siendo sus hijos, los va a pasar por un proceso de santificación, pero no los va a mandar a la perdición eterna. Pero sí hay un grupo de personas que están fuera de esto. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No se desconecten de que nosotros estamos hablando que tenemos que poner en práctica la compasión, el amor, la misericordia, el perdón. Eso es lo que hace que seamos benditos. Por eso en el verso 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Quiero explicar esto, mis hermanos, porque él no está hablando de gente de fuera. Él está hablando de su casa, de su familia. Me visitasteis, me vinisteis a ver. Él está hablando de él. Y si él está hablando de él, está hablando en la otra parte, en el equilibrio, en donde está la balanza, el grupo de personas que está en el otro lado, que se llama iglesia, a esas personas, a esa familia, le está diciendo, ustedes tienen que ayudarse, bendecirse, soportarse los unos a los otros. Me visitasteis. Para que me visitéis, tengo que ser yo, no puede ser otro Jesús. Porque si fuera otro Jesús, entonces no estaríamos hablando de familia, no estaríamos hablando de iglesia, no estaríamos hablando de familia. Por eso la palabra de Dios dice que el que no le da sustento a su casa, a su familia, a su casa, a los suyos, le será tomado por pecado. ¿Por qué? Porque está hablando de que usted debe iniciar el amor por su familia. No puede ser que usted ame a los de afuera, candil de la calle y oscuridad de la casa, y no ame a su familia, sea respetuoso con los demás y maltrate a su familia, a su esposa, a sus hijos. Bueno, en el contexto de iglesia es exactamente lo mismo. Por eso es que estos justos dicen, ¿dónde, Señor, te vimos hambriento, te sustentamos, sediento, te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te escogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo
te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Está hablando de la necesidad de la iglesia. Está hablando de cuando a Pablo lo iba a visitar Timoteo. Podía quedar preso, pero él no le importaba, él lo iba a visitar. Cuando se visitaban unos a otros después de la persecución, ¿cuál era la mejor forma de saber que aquel era cristiano? Cuando visitaba a los otros, le traía comida. Entonces a veces tenían miedo de visitarse, pero cuando hay amor, pues voy a visitar, y si quedo en prisión, quedo en prisión. El Señor está hablando del contexto de iglesia, del contexto de familia, de cuerpo de Cristo. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dentro del cuerpo de Cristo hay pequeños y hay grandes, hay maduros, hay inmaduros. No estoy hablando de que vamos a ver a Amandita que está chiquita, o vamos a ver a Lía que está por nacer, o a Ezequiel y lo vamos a comparar con Alejandro que está más grande, o conmigo. No está hablando de eso. Está hablando de inmadurez y madurez a la hora de ser iglesia. En cuanto lo hiciste a estas personas que tal vez no eran tan comprensivas, tal vez no eran tan simpáticas cuando llegabas a la iglesia, tal vez no decían las cosas como esperabas que la dijeras, pero fuiste amable, fuiste amoroso, diste compasión, te comportaste con ellos como yo me comporto contigo. Cuando vienes a mí me dices perdón, Señor, y yo te perdono. Cuando vienes a mí y me dices, Señor, otra vez volví a caer y otra vez te vuelvo a perdonar. Cuando usted hace eso, me está representando a mí, está haciendo luz y los demás están viendo tu conducta. Pero a estos de la izquierda les dijo: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí está hablando de fuego eterno, está hablando de perdición eterna. Ya no es como la parábola del capítulo 13 del reino de los cielos, donde iba a mandar a unas personas a que pasaran por la lavadora, por la limpieza, por el lloro y crujir de dientes para poderlos integrar después. Aquí no está hablando de esas vírgenes que se quedaron y después él vino y las santificó para que puedan entrar. Este es un juicio diferente. Y a esto les dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos responderán diciendo: ahí están insertos dentro de lo que se supone que es la iglesia, personas que se benefician de los demás, personas que ven como mercadería a los demás, personas que se acercan a la iglesia por intereses propios, por intereses económicos, por agarrar de la iglesia y convertirla en un show, en una empresa mercantil, en un lugar de entretenimiento. Eso no es amor. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. A estas personas que ven la iglesia como una oportunidad de enriquecerse, como las aves que llegan a hacer bulla en el gran árbol que nació de la semilla de mostaza, que es la iglesia, también aprovecharse de sus frutos, a sembrar cizaña, a sembrar división, a ver a las personas con signo de colones, a ver a las personas solamente como alguien de quien aprovecharse. ¿Cuándo te vimos así, Señor? Claro, estaban dentro de lo que ellos decían que era iglesia, pero no eran iglesia, no estaban ahí. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis con uno de los más pequeños, tampoco conmigo lo hicisteis. E irán todos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Quiero cerrar, mis hermanos, con las enseñanzas que vamos a ver ya el otro año. Suena larguísimo el otro año, pareciera como que... Pero es dentro de 2 semanas, dentro de 10 días ya, 15 días. Hay 3 juicios que vamos a ver en el Apocalipsis y con esto vamos a empezar a estudiar. En esos 3 juicios está el primero, que es de los sellos. Los antiguos romanos tenían un sistema de sellos para poder marcar, digamos, el origen de las mercaderías, la calidad de los esclavos. Los sellos lo que era básicamente era poner como un certificado de garantía. Esto es bueno y esto no es bueno, esto está bien, esto está mal. Es una especie como hoy en día garantía de satisfacción.
como un ISO 9000, no sé si ya va por el 10000, pero era eso. Los sellos los vamos a ver desde el contexto de aprobación, desde el contexto de el testigo fiel, el que dice la flechita, ahí es donde vamos a ir. Él va a decir, no, esto estuvo desbalanceado. ¿Sabe cómo le dijo el Señor al rey Belsasar? Dios odia las balanzas desequilibradas. Y después viene el segundo juicio, que son las copas, que simbolizan para los hebreos, o sea, el destino, la meta a la cual se va a llegar. Las copas, según el Salmo 23:5, dice, mi copa está rebosando. Está hablando de las diferentes copas, la ira, de lo que Dios va a establecer, o sea, el destino que le toca a un grupo de personas. Es otro juicio diferente. Y está el de las trompetas, que es con el cual vamos a enfocarnos un poco más, vamos a iniciar dándole más relevancia a ese. Las trompetas básicamente son chofares, porque tenemos que separar lo que son las trompetas de los chofares. En Números capítulo 10 nos habla de queyatzares, que son las trompetas, y en griego son los salpics, que se van a ver más adelante en el Apocalipsis, que son cornetas. En Números capítulo 10 dice verso 1, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata de redención. Esto es lo que está hablando en Números capítulo 10. Es diferente a lo que va a hablar en el Apocalipsis, porque en el Apocalipsis va a hablar de trompetas de guerra, que no son trompetas, son chofares. Mientras que aquí está hablando de trompetas de redención de plata, de cómo conducirnos los unos a los otros. Hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para mover los campamentos. Escuche lo que va a pasar cuando suenen las trompetas, esas de plata, no los chofares. Las de plata, las que va a oír la iglesia cuando el Señor venga por ella, por su novia. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá delante de ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes y los jefes y los militares. Y cuando tocare esa alarma, entonces se moverán los campamentos que están al oriente, y cuando tocare la otra, la alarma segunda, se moverán los campamentos que están al sur para sus partidas. Pero para reunir a la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando salgan a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo, que os molestéis, tocarán trompetas de alarma, seréis recordados por Jehová, y seréis salvos de vuestros enemigos. Está hablando de las trompetas de plata, que estas trompetas de plata tocan en ese momento un sonido que dice, vamos a quitar el campamento, vamos a removerlo, vamos a apartarlo porque viene una guerra. Ese es el arrebatamiento, esa es la parusia, eso es lo que el Señor va a empezar a enseñar, nos está enseñando a nosotros de la diferencia entre las trompetas de plata y los chofares. Por eso es que Pablo dice que al final de la trompeta, cuando decae el sonido de la trompeta, de quito a mi iglesia, de donde van a sufrir, yo no los voy a dejar sufrir. No voy a dejarlos que vayan más allá de lo que pueden resistir. Yo los voy a sacar antes de que se venga lo peor, porque el Señor fue claro, les doy y les pido lo que pueden cumplir, no más allá. Entonces el Señor dice que después de eso va a sonar el chofar, que es de guerra. Eso lo vamos a estudiar, porque la trompeta significa una llamada corta y el chofar una llamada prolongada. ¿Qué quiere decir eso? Que la trompeta de redención lo que hace es para sonar, para levantar a la iglesia, es lo que estamos estudiando en el capítulo 25. Mientras que el chofar lo que extiende es un juicio. Las 2 trompetas que se tocaban en el tabernáculo es para llamar al pueblo. Los chofares es para llamar a guerra, a destrucción. ¿Dónde quiere estar usted cuando el Señor toque esas trompetas? ¿Quiere escuchar el final de la trompeta y ser ascendido? Pues tenemos que hacer como los siervos, los doulos, que agarraron los 5 talentos y los pusieron a funcionar. O el que tenía 2 y lo puso a funcionar.
no esconderlo. El que lo esconde, el que solo piensa en sí mismo, el que solo piensa en su beneficio, ese va a quedarse para pasar por un tiempo no muy bonito, para que aprenda a poner a Dios en primer lugar. Si usted no puede decirle que no a una persona, no, este es mi Dios, y yo no voy a negociar eso con usted, ¿cómo cree que usted o yo podemos decirle que no a Satanás si no podemos decirle que no ni a un ser humano? O sea, ¿cómo podemos nosotros creer que podemos ser firmes nosotros delante de la acechanza en una gran tribulación? En los momentos que se vengan lo más difícil, vamos a poder decir que no, si no podemos decir que no ni siquiera ahora, cuando todo está aparentemente más sencillo. 30 minutos, no, 40, 5 para orar, 35 para hablar alrededor de este tema. Terminamos acá con el capítulo 25 del libro de Mateos. Fui un poco despacio para que no me diera picazón y no me diera taquetos. Pero mis hermanos y mis hermanas, creo y espero haber sido bastante claro. Y el próximo año, entonces vamos a viajar a esos 3 juicios, iniciamos por sellos, seguimos con las copas y después las trompetas. Vamos a estudiarlo a partir del capítulo 6 del Apocalipsis hacia adelante. Dejemos eso para el otro año. Hoy hablemos de lo que cerramos hoy en cuanto a conducta, en cuanto a hacer luz, en cuanto a poner en práctica lo que el Señor nos ha enseñado y a no tener miedo de poner a Dios en primer lugar, a Cristo en primer lugar, por encima de nosotros mismos, por encima de los que nos rodean, por encima de la familia, por encima de todo. Dios es nuestro Dios y Él nos llama a nosotros a amarle por sobre todas las cosas. ¿Lo estamos haciendo? No es cierto. Solo uno lo hizo, solo uno lo hace, Jesucristo el Señor. Pero mis hermanos, hay algo muy importante. Tenemos que hacer el esfuerzo para hacerlos. Tenemos que esforzarnos como el que tenía 5 talentos, como el que tenía 2 talentos, y no meternos, escondernos, enclaustrarnos, meternos en una cápsula diciendo, ay, qué miedo. Así que, ¿quién quiere levantar la mano o abrir el micrófono En para la arena comenzar? vi tus pasos y encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte. Me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte. Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie para decirme, hija, nunca te dejé de amar. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Aferrado a tus promesas voy cual peregrino, gritando a los 4 vientos, tú eres el motivo de este regocijo inmenso que me llena el pecho de infinita paz. Pues en tus manos yo deposité mi voluntad. Aquí estoy, mi Salvador. Vine a darte gracias.
para adorarte. He venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte. He venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón. Mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón. Aferrado a tus promesas voy cual perro